Hay momentos en la historia de la Iglesia donde todo parece perdido, donde la oscuridad parece haber vencido, donde la corrupción y el pecado parecen haberse apoderado hasta de los lugares más sagrados. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios levanta a alguien. Alguien que no tiene miedo. Alguien que está dispuesto a gritar la verdad aunque le cueste todo. Hoy voy a contarte la historia de un hombre así. Un hombre que nació huérfano, que creció en la pobreza, que pudo haberse conformado con sobrevivir, pero que decidió enfrentarse a papas, a cardenales, a obispos corruptos, y decirles en la cara lo que nadie más se atrevía a decir. Hoy te voy a contar cómo un niño abandonado se convirtió en el reformador más valiente que la Iglesia medieval jamás conoció. Y al final de esta historia, te voy a revelar el secreto que San Pedro Damián descubrió sobre la verdadera fuerza de un cristiano, ese secreto que cambió todo para él y que puede cambiarlo todo para ti también. Pero para llegar ahí tenemos que caminar juntos por su vida entera, porque sólo cuando entiendas de dónde vino, podrás entender hasta dónde llegó. Antes de continuar, quiero pedirte algo, y lo hago con el corazón en la mano. Si esta historia fortalece tu fe, si algo de lo que escuches hoy toca tu alma, suscríbete a este canal. Deja que estas historias de santos, de hombres y mujeres que lo dejaron todo por Dios, lleguen a tu vida cada día. Y por favor, cuando terminemos, déjame un comentario contándome qué aprendiste de San Pedro Damián, o comparte una oración que nazca de tu corazón después de conocerlo. Y si conoces a alguien que esté atravesando momentos difíciles, que sienta que todo está perdido, comparte este video, porque la historia de este santo es la prueba viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando todo el mundo lo hace. Vamos a iniciar este camino juntos, y te prometo que si te quedas hasta el final, no solo conocerás la vida de un santo, vas a descubrir por qué Dios permite que sus elegidos pasen por el fuego más intenso antes de usarlos para su gloria. Vas a entender por qué a veces el sufrimiento es la escuela más perfecta del amor, y vas a aprender qué significa realmente ser valiente en la fe. Corrían los primeros años del siglo XI. Europa estaba sumida en lo que llamamos la Edad Media, pero déjame decirte algo. No había nada de media en el sufrimiento de la gente común. Era una época de guerras constantes, de hambre, de enfermedades, de injusticias brutales. Y la Iglesia, esa institución que debía ser luz en medio de las tinieblas, en muchos lugares se había corrompido. Había obispos que compraban sus cargos con dinero. Había sacerdotes que vivían en concubinato público, que tenían hijos, que hacían negocios sucios. Había monasterios que parecían más palacios de placer que casas de oración. Era un tiempo oscuro, mi hermano, mi hermana. Un tiempo donde el pueblo de Dios estaba sediento de verdad, pero muchos de sus pastores les daban piedras en lugar de pan. Fue en este contexto, en el año 1007, en la ciudad de Ravenna, Italia, donde nació un niño que el mundo conocería como Pedro Damián. Pero su historia no comenzó con gloria, comenzó con dolor, un dolor tan profundo que marcó su alma para siempre, pero que también lo preparó para la misión que Dios tenía reservada para él. Este niño nació en una familia numerosa, pobre, agobiada por la necesidad. Y aquí viene lo primero que me parte el corazón. Su madre murió al darlo a luz. Imagina eso por un momento. Este bebé llega al mundo y su primer respirar está marcado por la muerte. Su madre se fue para que él pudiera vivir, y su padre, un hombre ya anciano, agotado por la vida, por la pobreza, por la responsabilidad de tantos hijos,
tampoco pudo soportar mucho más. Murió poco después. Pedro quedó huérfano siendo apenas un niño pequeño. Huérfano de padre y madre. Solo, vulnerable, indefenso. ¿Sabes qué pasaba con los huérfanos en aquella época? No había sistemas de protección. No había instituciones que los cuidaran. Quedabas a merced de la familia. Si es que había familia dispuesta a recogerte. Y en el caso de Pedro, fue recogido por su hermano mayor. Pero déjame decirte que este hermano no tenía corazón de padre ni de protector. Era un hombre duro, cruel, egoísta. Tomó a Pedro no por amor, sino porque necesitaba manos para trabajar. Y ese niño pequeño, huérfano, asustado, se convirtió en poco más que un esclavo en la casa de su propio hermano. Pedro trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Hacía las labores más duras, las más humillantes. Cuidaba a los cerdos, limpiaba los establos, cargaba agua, cortaba leña. Y cuando cometía algún error, cuando no cumplía las expectativas de su hermano, era golpeado, era insultado, era tratado peor que a un animal. Dormía en el suelo, comía las sobras, vestía con harapos. Y lo peor de todo es que no había a quien acudir, o no había nadie que lo defendiera, nadie que le dijera que valía algo, nadie que le recordara que era un hijo amado de Dios. Te pregunto, ¿cómo no se rompió? ¿Cómo un niño tan pequeño, tan maltratado, tan solo, no se llenó de odio? ¿Cómo no se convirtió en un hombre amargado, resentido, cerrado al amor? Porque déjame decirte algo que he aprendido meditando la vida de los santos. El sufrimiento puede hacer dos cosas con nosotros. Puede endurecernos, convertir nuestro corazón en piedra, llenarnos de rencor y amargura. O puede ablandarnos, abrir nuestro corazón a la compasión, enseñarnos a depender completamente de Dios. Y Pedro, sin saberlo todavía, estaba siendo formado en la segunda escuela, la escuela del sufrimiento redentor. Pero Dios nunca abandona a sus elegidos. Y cuando todo parecía perdido, cuando Pedro podría haberse resignado a una vida de miseria y esclavitud, apareció un ángel con rostro humano, otro de sus hermanos, uno llamado Damián, un hombre bueno, compasivo, que tenía un corazón muy diferente al del hermano cruel. Este Damián era un sacerdote, un archidiácono, alguien que conocía el amor de Dios y que lo vivía. Y cuando vio la situación de Pedro, cuando vio cómo estaba siendo tratado ese niño inocente, su corazón se conmovió. Damián fue a buscar a Pedro, lo rescató de aquella casa de crueldad, y no solo eso, lo adoptó, le dio su nombre, le dio su amor, le dio un hogar, y fue entonces cuando Pedro, ese niño huérfano y maltratado, se convirtió en Pedro Damián, tomando el apellido de su hermano redentor, en señal de gratitud eterna. ¿Ves la belleza de esto? ¿Ves cómo Dios obra? A veces nos da hermanos de sangre que nos lastiman, pero luego nos da hermanos de corazón que nos salvan. Y Damián no solo le dio un hogar a Pedro, le dio algo mucho más valioso, le dio educación. En aquella época, la educación era un privilegio de los ricos. Los pobres no tenían acceso a ella. Pero Damián se aseguró de que Pedro aprendiera a leer, a escribir, a estudiar las Escrituras, a conocer los textos de los padres de la Iglesia. Y Pedro, con esa inteligencia brillante que Dios le había dado, con ese corazón sediento de verdad que el sufrimiento había afinado, se convirtió en un estudiante excepcional. Pedro estudió en las mejores escuelas de Italia. Estudió gramática, retórica, dialéctica, las artes liberales. Se convirtió en un erudito, en un hombre de letras, en alguien que dominaba el latín clásico con una elegancia que pocos de su época lograban. Y podría haberse quedado ahí,
Podría haber usado ese conocimiento para hacer una carrera brillante, para ganar dinero, para tener fama, para asegurarse una vida cómoda. Después de todo lo que había sufrido, ¿quién lo hubiera culpado por querer finalmente disfrutar de algo de bienestar? Pero Dios tenía otros planes, y Pedro empezó a sentir algo en su interior, una inquietud, una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Para qué me dio Dios este conocimiento? ¿Para mi propia gloria o para la suya? ¿Para acumular riquezas en la tierra o para acumular tesoros en el cielo? Y mientras más oraba, mientras más leía las Escrituras, mientras más meditaba en la vida de Cristo, más clara se volvía la respuesta. Que Dios lo había rescatado del sufrimiento, no para que viviera para sí mismo, sino para que viviera para los demás. Dios lo había educado, no para que brillara en el mundo, sino para que alumbrara el camino hacia el cielo. Y así, alrededor del año 1035, cuando Pedro tenía apenas 28 años, tomó la decisión más radical de su vida. Una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el destino de toda la Iglesia. Dejó todo. Dejó su carrera académica, dejó la posibilidad de riqueza y comodidad, dejó el mundo, y se fue a un lugar que parecía el fin del mundo. Se fue a Fonte Avellana. Fonte Avellana era un monasterio benedictino perdido en las montañas del centro de Italia. No era un lugar prestigioso, no era un monasterio rico, era todo lo contrario. Era un lugar de pobreza absoluta, de austeridad extrema, de silencio profundo. Era un lugar donde los monjes vivían en celdas pequeñas y frías, donde ayunaban constantemente, donde pasaban horas y horas en oración, donde el trabajo manual era duro y agotador. Era un lugar que el mundo consideraba una locura. Pero para Pedro era exactamente lo que necesitaba. Era el lugar donde podría despojarse completamente de sí mismo para llenarse completamente de Dios. Y déjame decirte algo que he aprendido. Los santos nunca hacen las cosas a medias. Cuando Pedro entró a Fonte Avellana, no entró como alguien que busca una vida tranquila de retiro. Entró como alguien que busca la santidad sin concesiones. Se entregó a la vida monástica con un fervor que asombraba incluso a los monjes más ancianos. Ayunaba más que los demás. Oraba más horas que los demás. Se disciplinaba con flagelos, con vigilias nocturnas y con penitencias que partían el cuerpo, pero fortalecían el espíritu. Y todo esto no por masoquismo, no por odio al cuerpo, sino por amor a Cristo que había sufrido en la cruz, por amor a las almas que se estaban perdiendo en el pecado, por amor a la Iglesia que tanto necesitaba ser renovada. Pedro se convirtió rápidamente en un ejemplo para toda la comunidad. Su inteligencia, su santidad, su dedicación, su humildad, todo en él irradiaba la presencia de Dios. Y no pasó mucho tiempo antes de que los otros monjes lo eligieran como su abad, como el líder de aquel monasterio. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Pedro no se contentó con ser un buen abad que administra bien su monasterio. Pedro tenía una visión mucho más grande. Él veía lo que estaba pasando en la Iglesia, veía la corrupción, veía el escándalo, veía cómo los lobos se habían disfrazado de pastores, y su corazón se desgarraba. Había un problema especialmente grave en aquella época que se llama simonía. ¿Qué es la simonía? Es la compra y venta de cargos eclesiásticos. Imagínate, hombres ricos que pagaban enormes sumas de dinero para ser nombrados obispos, no porque quisieran servir a Dios, sino porque querían el poder, la riqueza, la influencia que venía con esos cargos. Y una vez que compraban el puesto, ¿qué hacían?
pues explotaban al pueblo para recuperar su inversión. Cobraban por los sacramentos, vendían indulgencias falsas, acumulaban fortunas mientras el pueblo pasaba hambre. Era una traición absoluta al Evangelio. Era convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, exactamente lo que Jesús denunció con tanta furia en el templo. Y luego estaba otro problema igual de grave: el nicolaísmo. Este era el nombre que se le daba al concubinato de los clérigos. Sacerdotes y obispos que vivían abiertamente con mujeres, que tenían hijos, que trataban sus cargos como herencias familiares, que podían pasar a sus descendientes. Y no me malinterpretes. No estoy juzgando a estos hombres con dureza, porque fueran débiles ante la tentación. Todos somos débiles, todos caemos. Lo que me parte el corazón, lo que le partía el corazón a Pedro, es que muchos de ellos ni siquiera lo veían como un problema. Lo habían normalizado, lo defendían. Y lo peor, daban escándalo al pueblo, hacían que la gente perdiera la fe, hacían que se preguntaran: si ni siquiera los sacerdotes toman en serio sus votos, ¿para qué creer? Pedro veía todo esto y no podía quedarse callado. No podía simplemente encerrar en su monasterio y decir: bueno, yo estoy bien aquí, que el mundo se las arregle como pueda. No, porque el amor verdadero no puede quedarse indiferente ante el mal. El amor verdadero tiene que gritar, tiene que actuar, tiene que enfrentarse a la injusticia, aunque le cueste todo. Y Pedro empezó a escribir. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento para entender algo crucial. Pedro no era solo un santo, era un genio literario, un escritor de una fuerza, de una claridad, de una elocuencia que pocos en su época podían igualar. Cuando Pedro tomaba la pluma, las palabras fluían como ríos de fuego. Escribía cartas, tratados, sermones, poemas, y en cada palabra ponía toda su alma. No escribía para lucirse, no escribía para mostrar su erudición, escribía para convertir corazones, para denunciar el pecado, para llamar a la conversión, para defender la verdad aunque todos se le pusieran en contra. Empezó a escribir cartas a obispos corruptos, cartas donde les decía, sin rodeos, sin diplomacia, sin miedo: estás traicionando a Cristo, estás llevando almas al infierno, estás destruyendo la Iglesia desde dentro. Arrepiéntete, cambia tu vida, o enfrentarás el juicio de Dios. Y no eran amenazas vacías. Pedro fundamentaba cada acusación en las Escrituras, en los padres de la Iglesia, en los cánones. No atacaba por atacar. Atacaba con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. No era fácil. Estos hombres a los que Pedro denunciaba eran poderosos. Tenían ejércitos, tenían dinero, tenían influencia política. Podían destruir a quien se les opusiera. Podían mandar a matar, a torturar, a encarcelar. Y muchos le dijeron a Pedro: cállate, te vas a meter en problemas, te van a hacer daño, deja las cosas como están. Pero Pedro no podía, porque había descubierto algo que yo quiero que tú también descubras. Cuando tienes a Dios, no necesitas temer a nada más. Cuando has puesto tu vida completamente en las manos del Señor, ¿qué pueden hacerte los hombres? ¿Matarte? Morir es estar con Cristo. ¿Quitarte todo? Ya habías renunciado a todo. ¿Difamarte? La única opinión que importa es la de Dios. Pedro escribió uno de sus tratados más famosos, llamado Liber Gomorrianus, el libro de Gomorra. Y este libro era una denuncia devastadora, sin concesiones, de los vicios sexuales que habían infectado al clero. Pedro nombraba las cosas por su nombre, sin eufemismos, sin tapujos, y exigía que la Iglesia actuara, que expulsara a los clérigos impenitentes,
que limpiara sus propias filas. Era un llamado radical a la pureza, a la santidad, a volver a los estándares del Evangelio. Este libro causó un escándalo enorme. Muchos se escandalizaron no por el contenido del pecado, sino por la audacia de denunciarlo. ¿Quién se cree este monje para hablar así? ¿Quién le dio autoridad para juzgar a los obispos? Y Pedro respondía: no soy yo quien juzga, es la palabra de Dios, es la ley de la Iglesia, es la verdad de Cristo. Yo solo soy un mensajero, y si me matan por traer el mensaje, bendito sea Dios, pero el mensaje tiene que ser dicho. Y lo que es extraordinario es que Pedro no solo denunciaba desde lejos, él mismo llevaba una vida de santidad heroica que daba autoridad moral a sus palabras. No era un hipócrita que predicaba una cosa y vivía otra, o era un hombre que practicaba lo que predicaba. Su vida en Fonte Avellana era de una austeridad que hoy nos costaría imaginar. Dormía apenas unas horas en un catre duro. Comía lo mínimo, a menudo solo pan y agua. Pasaba noches enteras en oración, de rodillas en su celda helada. Se disciplinaba el cuerpo no por odio a la creación de Dios, sino para dominar las pasiones, para que el espíritu mandara sobre la carne y no al revés. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que algunos de ustedes pueden estar pensando: ¿no es esto demasiado extremo? ¿No es esto exagerado? Y mira, tengo que ser honesto contigo. Pedro vivió en una época diferente, con prácticas penitenciales diferentes. Y la Iglesia hoy no nos pide las mismas austeridades extremas que Pedro se imponía. Pero hay algo que sí podemos y debemos aprender de él: la seriedad con la que tomaba el pecado, la seriedad con la que tomaba su propia santificación. En nuestra época hemos suavizado tanto el mensaje del Evangelio que a veces parece que no pasa nada. Dios es amor, así que haz lo que quieras. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios es amor, sí, un amor infinito, pero es un amor que nos llama a la santidad. Es un amor que no puede convivir con el pecado. Es un amor que exige conversión. Pedro lo entendía, y por eso luchaba tan fieramente contra el pecado, empezando por el suyo propio. Y esa coherencia, esa integridad, esa santidad de vida, le daba una autoridad moral que nadie podía negar. Cuando Pedro hablaba, la gente sabía que no hablaba un teórico, sino un hombre que había pagado el precio de sus convicciones. Pero la fama de Pedro, su influencia, su voz profética, no podía quedar escondida en las montañas. El mundo necesitaba escucharlo. La Iglesia necesitaba escucharlo. Y pronto llegó a oídos de los papas. Porque en aquella época había papas que sí querían reformar la Iglesia, que sí estaban comprometidos con la santidad, que sí buscaban limpiar la casa de Dios. Y uno de esos papas fue León IX. El Papa León IX era un hombre santo, un reformador, alguien que compartía la visión de Pedro. Y cuando leyó los escritos de Pedro, cuando conoció su reputación, supo que había encontrado un aliado poderoso. Así que lo llamó. Lo invitó a Roma. Quería que Pedro fuera su consejero, que lo ayudara en la gran obra de reforma que había empezado. Pero aquí viene algo hermoso. Pedro no quería ir. Él amaba su monasterio. Amaba el silencio, la oración, la vida oculta con Cristo. No quería la política eclesiástica, no quería los conflictos, no quería estar bajo los reflectores. Él solo quería servir a Dios en la quietud de su celda. Y sin embargo, cuando el Papa lo llamó, cuando la obediencia se lo pidió, fue. Porque eso es lo que hacen los santos. Ponen la voluntad de Dios por encima de sus preferencias personales. Pedro viajó a Roma y se convirtió en uno de los consejeros más importantes
del Papa León IX. Participó en concilios, escribió documentos oficiales, confrontó a obispos corruptos en persona, y su influencia fue determinante. Gracias a hombres como Pedro, la Iglesia empezó a tomar medidas serias contra la simonía y el nicolaísmo. Se promulgaron decretos, se destituyeron obispos indignos, se llamó al clero a la conversión. Pero no todo era victoria, había resistencia. Oh, mucha resistencia, porque el demonio no suelta su presa fácilmente, y los hombres corruptos no renuncian a su poder sin pelear. Pedro recibió amenazas de muerte. Hubo intentos de silenciarlo, de difamarlo, de destruir su reputación. Pero él seguía adelante, porque su fuerza no venía de sí mismo, venía de Dios. Y aquí tengo que contarte algo que me emociona profundamente. Pedro, en medio de todas estas batallas, en medio de todos estos conflictos, nunca perdió la ternura, nunca perdió la compasión. Porque mira, es fácil confundir la firmeza con la dureza. Es fácil pensar que alguien que denuncia el pecado con tanta claridad debe ser un hombre frío, severo, sin corazón. Pero Pedro no era así. Pedro era fuerte como el acero en su lucha contra el mal, pero suave como la seda en su trato con los pecadores arrepentidos. Y cuando un pecador llegaba a él, quebrantado, arrepentido, buscando perdón, Pedro lo recibía con los brazos abiertos. Lo abrazaba, lloraba con él, le mostraba la misericordia infinita de Dios, le daba esperanza, le trazaba un camino de conversión. Porque Pedro entendía algo fundamental. Odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Quería destruir el mal, pero salvar al que había caído en él. Escribió cartas maravillosas a personas que luchaban con el pecado, llenas de ternura, de esperanza, de sabio consejo espiritual. Les recordaba que no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Les recordaba que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Les recordaba que nunca es tarde para volver a Dios, que el Padre siempre espera al Hijo pródigo con los brazos abiertos. Y también escribió sobre la vida espiritual, sobre la oración, sobre cómo crecer en santidad. Escribió tratados sobre la vida monástica, sobre la liturgia, sobre los sacramentos. Era un doctor de almas, un médico espiritual, alguien que conocía las enfermedades del corazón humano y sabía cómo curarlas con la medicina del Evangelio. Uno de sus temas favoritos era la oración. Pedro era un maestro de la oración. Enseñaba que la oración no es solo recitar palabras, sino entrar en comunión íntima con Dios. Que orar es abrir el corazón, desnudar el alma, presentarse ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, solo con la verdad de lo que somos. Y que cuando oramos así, con sinceridad, con humildad, con perseverancia, Dios responde. Siempre responde, a veces no como esperamos, pero siempre de la manera que más nos conviene. Pedro también escribió sobre la Virgen María. La amaba con una devoción tierna, filial. La llamaba nuestra esperanza, nuestra abogada, la puerta del cielo. Le pedía constantemente su intercesión, su protección, su guía, y enseñaba que ningún cristiano puede caminar solo, que todos necesitamos a María, que Dios mismo nos la dio como madre al pie de la cruz, cuando Jesús le dijo a Juan, «He ahí a tu madre», y en Juan nos dio a todos nosotros. Los años pasaban y la reputación de Pedro crecía. Se convirtió en una de las figuras más respetadas y temidas de su tiempo, respetadas por los buenos, temidas por los malos. Y llegó un momento en que varios papas consecutivos quisieron nombrarlo cardenal y obispo. Querían que tuviera un cargo oficial, una posición de poder que correspondiera a su influencia. Pero aquí viene algo que me hace amar aún más a este santo. Pedro se resistía con todas sus fuerzas.
No quería honores, no quería títulos, no quería poder. Él solo quería servir. Y cada vez que los papas insistían, él pedía permiso para volver a su monasterio. «Déjenme morir donde empecé», decía. «Déjenme volver a mi celda, a mi oración, a mi silencio». Pero la obediencia es la virtud de los santos. Y finalmente, bajo el Papa Esteban IX, Pedro tuvo que aceptar. Fue nombrado cardenal y obispo de Ostia, un puerto importante cerca de Roma. Y aunque aceptó por obediencia, lo hizo con el corazón dividido, porque sabía que esto significaba más responsabilidades, más viajes, más conflictos, menos tiempo para la contemplación que tanto amaba. Y efectivamente, como obispo de Ostia, Pedro tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos. Tuvo que administrar una diócesis, juzgar casos, lidiar con la política eclesiástica, viajar constantemente. Y lo hizo todo con la misma integridad con la que había hecho todo en su vida. Pero su corazón seguía en Fonte Avellana. Su corazón seguía en la oración silenciosa de su celda. Hubo momentos difíciles. Hubo momentos en que la reforma parecía estar retrocediendo. Hubo papas débiles que no apoyaban la causa. Hubo resistencia feroz de los obispos corruptos. Hubo cismas, conflictos políticos, invasiones. Pedro vio de todo, y en medio de todo seguía escribiendo, predicando, exhortando, animando a no rendirse. Escribió un tratado hermoso llamado Dominus Vobiscum, que significa «El Señor esté con vosotros». En este tratado meditaba sobre la presencia de Cristo en medio de los que se reúnen en su nombre. Nan reflexionaba sobre cómo los cristianos nunca están solos, porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esta verdad lo sostuvo en los momentos más oscuros. Cuando todo parecía ir mal, cuando la reforma parecía fracasar, cuando los enemigos parecían más fuertes, Pedro se aferraba a esta promesa. «No estoy solo, Cristo está conmigo, y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí?». También escribió sobre la muerte, porque Pedro, como buen monje, meditaba constantemente en su propia mortalidad. No de manera morbosa, sino de manera realista. Sabía que la vida es breve, que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra verdadera patria es el cielo. Y esta conciencia de la brevedad de la vida le daba urgencia a su misión. No podía perder tiempo, no podía dejar para mañana lo que Dios le pedía hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Y déjame preguntarte algo, hermano, hermana. ¿No es esto también verdad para ti? ¿No es cierto que la vida es más corta de lo que pensamos? ¿Qué estás esperando para vivir en serio tu fe? ¿Qué estás esperando para reconciliarte con Dios? ¿Qué estás esperando para perdonar a quien te hirió? ¿Qué estás esperando para pedir perdón a quien heriste? ¿Qué estás esperando para servir, para amar, para entregarte? Pedro nos enseña que no hay tiempo que perder, que cada día es un regalo, que cada día puede ser el último, y que lo único que importa al final es haber amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hubo un momento especialmente crítico en la vida de Pedro. El Papa Alejandro II, que había sido su amigo y aliado, o envió a Pedro en una misión diplomática delicada. Había conflictos entre diferentes reinos cristianos, conflictos que amenazaban con debilitar la cristiandad justo cuando más unidad se necesitaba. Y Pedro, ya anciano, cansado, enfermo, tuvo que viajar por toda Italia y más allá, negociando, mediando, tratando de traer paz. Eran viajes agotadores, a lomo de mula por caminos peligrosos, durmiendo en posadas miserables, comiendo mal, expuesto al frío, al calor, a los peligros de los bandidos. Su cuerpo, ya debilitado por años de austeridades,
Sufría enormemente. Pero Pedro no se quejaba. Ofrecía cada sufrimiento por la paz de la Iglesia, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio. Y en medio de estos viajes seguía escribiendo. Por las noches, a la luz de una vela, con manos temblorosas, escribía cartas, tratados, poemas. No podía parar. Era como si supiera que le quedaba poco tiempo y quisiera dejar todo dicho, todo escrito, todo enseñado antes de partir. Escribió cartas hermosas a sus monjes en Fonte Avellana. Los extrañaba terriblemente. Les escribía como un padre a sus hijos, lleno de ternura, de consejos, de ánimo. Les pedía que oraran por él. Les pedía que permanecieran fieles a la vida que habían elegido. Les recordaba que la vida monástica es una vida de combate espiritual, pero que la victoria está asegurada si permanecemos unidos a Cristo. Y escribió también sobre los ángeles. Pedro tenía una devoción especial a los ángeles custodios. Creía firmemente que cada cristiano tiene un ángel que Dios le asignó para protegerlo, guiarlo, inspirarlo. Y enseñaba que debemos invocar a nuestro ángel, hablar con él, pedirle su ayuda, a que no estamos solos en esta batalla, que hay todo un ejército celestial luchando a nuestro favor. Pero el cuerpo de Pedro se estaba apagando. Los años, las austeridades, los viajes, las batallas espirituales, todo había cobrado su precio. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Le costaba caminar, le costaba comer, le costaba incluso respirar. Y sin embargo, su espíritu ardía más fuerte que nunca, porque sabía que se acercaba el momento de partir, el momento de ver cara a cara a ese Cristo al que había amado y servido toda su vida. Pidió permiso al Papa para volver por última vez a Fonte Avellana. Quería morir en su monasterio, rodeado de sus hermanos, en ese lugar donde había experimentado las gracias más profundas de su vida. Y el Papa, con lágrimas en los ojos, le dio permiso, porque sabía que estaba despidiendo a uno de los hombres más grandes que la Iglesia había tenido. Pedro emprendió el último viaje. Tuvo que ser llevado en camilla porque ya no podía montar a caballo. Cada movimiento era doloroso. Cada respiración era un esfuerzo. Pero su rostro estaba en paz, porque iba a casa. Iba a descansar después de tantos años de lucha. Llegó a Fonte Avellana y los monjes lo recibieron con lágrimas de alegría y de tristeza. Alegría porque su padre había vuelto. Tristeza porque sabían que era para despedirse. Lo llevaron a su celda, esa celda pequeña y austera, donde había pasado las horas más santas de su vida. Lo acostaron en su catre, y allí, rodeado de sus hijos espirituales, Pedro empezó a prepararse para la muerte. Pero antes de morir, les habló. Con voz débil, entrecortada, les dio sus últimas enseñanzas. Les recordó la importancia de la humildad. Sin humildad, les dijo, todas las demás virtudes son como castillos construidos sobre arena. La humildad es el fundamento, porque el orgulloso se resiste a Dios, pero al humilde Dios le da su gracia. Les habló de la caridad. Ámense los unos a los otros, les suplicó, porque en el amor mutuo es donde Cristo se hace presente. No dejen que la división, el resentimiento, la envidia entren en esta comunidad. Prefieran perder en lo personal para ganar en la caridad. Porque al final, hermanos míos, solo el amor permanece. Les habló de la perseverancia. No abandonen lo que han comenzado, les rogó. Habrá días difíciles, habrá tentaciones, habrá momentos en que querrán renunciar. Pero recuerden por qué vinieron aquí. Recuerden a quién le entregaron su vida y perseveren.
porque el que persevera hasta el fin será salvo. Y finalmente les habló de la alegría. Y esto me parece precioso. Pedro, que había sido tan austero, tan penitente, tan serio en su lucha contra el pecado, en su lecho de muerte, les recuerda la alegría. No vivan tristes, les dijo. Sí, la vida cristiana es una cruz, pero es una cruz que nos lleva a la resurrección. Sí, hay que morir a sí mismo, pero es para vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es la alegría más grande que existe. Así que sean felices, hermanos. Sean testigos de la alegría del Evangelio, porque un cristiano triste es un triste cristiano. Después de dar estas últimas enseñanzas, Pedro pidió que le trajeran los sacramentos. Recibió la confesión, derramando lágrimas de arrepentimiento por sus pecados, aunque había vivido una vida de santidad heroica, porque los santos son los que más conscientes son de sus imperfecciones, de su necesidad de la misericordia de Dios. Luego recibió la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ese pan del cielo que había sido su alimento durante toda su vida. Y cuando el sacerdote puso la hostia en sus labios, Pedro cerró los ojos y una sonrisa de paz iluminó su rostro, porque estaba recibiendo a su Señor, a su Dios, a su todo. Y finalmente recibió la unción de los enfermos, el sacramento que fortalece al cristiano en su paso de esta vida a la eternidad. El sacerdote ungió su frente, sus manos, y oró pidiendo que Dios lo recibiera en su reino. Después de recibir los sacramentos, Pedro se quedó en silencio. Sus ojos estaban cerrados. Sus labios se movían en oración. Los monjes se arrodillaron alrededor de su cama y comenzaron a rezar. Rezaron el oficio de difuntos, o el de los salmos, las letanías. Y en medio de esas oraciones, en la noche del 21 al 22 de febrero del año 1072, el alma de Pedro Damián dejó su cuerpo y voló al encuentro de su Señor. Los monjes lloraron. Lloraron la pérdida de su padre, de su maestro, de su guía, pero también se alegraron, porque sabían que Pedro había entrado en el descanso eterno, que había terminado la carrera, que había peleado la buena batalla, que había guardado la fe, y que ahora recibía la corona de justicia que el Señor reserva para los que le aman. La noticia de la muerte de Pedro se extendió rápidamente. En Roma el Papa y los cardenales lloraron. En toda Italia, monasterios y diócesis hicieron celebraciones fúnebres. El pueblo, ese pueblo al que Pedro había defendido con tanto valor, lloró la pérdida de su campeón, porque Pedro había sido la voz de los que no tenían voz, el defensor de los oprimidos, el que se había atrevido a denunciar a los poderosos para proteger a los débiles. Lo enterraron en Fonte Avellana, en ese monasterio que tanto había amado, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. La gente venía a rezar allí, a pedir su intercesión, a agradecer por las gracias recibidas, porque desde el cielo Pedro seguía cuidando de la iglesia que tanto había amado. Y ahora, hermano, hermana, después de haber caminado juntos por toda la vida de este santo extraordinario, quiero cumplir la promesa que te hice al principio. Quiero revelarte el secreto que San Pedro Damián descubrió, ese secreto sobre la verdadera fuerza de un cristiano. El secreto es este: la verdadera fuerza no viene de nosotros, o la verdadera fuerza viene de nuestra debilidad reconocida y entregada a Dios. Pedro era fuerte no porque fuera un superhombre, sino porque sabía que era débil. Era valiente no porque no tuviera miedo, sino porque a pesar del miedo confiaba en Dios. Era poderoso no porque tuviera ejércitos o riquezas, sino porque se había despojado de todo para que Dios fuera su todo. San Pablo lo dijo, y Pedro lo vivió.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Este es el secreto. Este es el misterio de la vida cristiana. No se trata de ser perfectos por nuestras propias fuerzas. Se trata de reconocer que somos imperfectos, que somos frágiles, que somos limitados, y entonces abrirnos completamente a la gracia de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nos vaciamos de nosotros mismos, Dios nos llena de Él. Y entonces podemos hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Entonces podemos ser valientes como Pedro. Entonces podemos enfrentarnos a gigantes sin temblar. Porque no somos nosotros los que actuamos, es Cristo en nosotros. Pedro entendió esto desde sus días de niño huérfano y maltratado. Cuando no tenía nada, cuando estaba completamente desamparado, cuando no tenía a nadie en quien apoyarse, solo le quedaba Dios. Y se apoyó en Dios. Y Dios lo sostuvo, y esa lección nunca la olvidó. Por eso, aunque después fue sabio, respetado, influyente, nunca confió en sí mismo. Siempre confió en Dios. Y por eso pudo hacer lo que hizo. Y este secreto, esta verdad, está disponible para ti también. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho, no importa cuán débil te sientas. Si te entregas a Dios, o si le permites que sea tu fuerza, si dejas que su gracia obre en ti, Dios puede hacer maravillas. Puede cambiar tu vida, puede sanar tus heridas, puede darte un propósito, puede usarte para su gloria, pero requiere algo de tu parte, requiere humildad, requiere reconocer que no puedes solo, requiere dejar el orgullo, dejar la autosuficiencia, dejar la ilusión de control, requiere entregarte. Y sí, da miedo, porque entregar el control es aterrador. Pero déjame decirte algo. El miedo que sientes de entregarte a Dios es mucho menor que el dolor que vivirás si no lo haces. Porque una vida sin Dios es una vida vacía, una vida sin propósito, una vida donde al final nada tiene sentido. Pedro lo sabía. Por eso eligió lo que eligió. Por eso dejó todo. Por eso se entregó completamente. Y mira lo que Dios hizo con su vida. A un niño huérfano se convirtió en reformador de la Iglesia. Un esclavo maltratado se convirtió en consejero de papas. Un monje pobre se convirtió en doctor de la Iglesia. Porque cuando Dios obra, los imposibles se vuelven posibles. Y aquí hay otra lección hermosa en la vida de Pedro. Nunca es tarde para empezar. Pedro tenía 28 años cuando entró al monasterio. En nuestra cultura eso puede parecer joven, pero en su época era relativamente mayor. Muchos monjes entraban en la adolescencia, pero Pedro entró cuando Dios lo llamó. Y desde ese momento, cada día fue una oportunidad para crecer en santidad. Así que si estás pensando, bueno, esto está muy bonito, pero yo ya desperdicié mucho tiempo de mi vida, ya soy mayor, ya cometí demasiados errores. Detente ahí. Eso es el enemigo hablándote. Y eso es la mentira que quiere mantenerte paralizado. La verdad es que mientras respires, hay esperanza. Mientras tengas vida, Dios te está llamando. Y el momento para responder no es mañana, es hoy, es ahora, es en este preciso instante. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Pedro? Que su vida fue una cadena de misericordias. Cuando era niño y lo maltrataban, Dios le envió un hermano que lo rescató. Cuando estaba perdido, Dios le dio educación. Cuando buscaba sentido, Dios lo llamó al monasterio. Cuando la iglesia estaba en crisis, Dios lo levantó como profeta. En cada etapa, en cada momento, Dios estaba ahí. Dios tenía un plan. Dios estaba tejiendo una historia de redención. Y lo mismo es cierto para ti. Todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo doloroso, Dios puede usarlo.
puede redimirlo, puede darle sentido, porque eso es lo que hace Dios. Toma lo que estaba roto y lo hace nuevo. Toma lo que parecía perdido y lo encuentra. Toma lo que estaba muerto y lo resucita. Pedro también nos enseña sobre la importancia de la corrección fraterna. En nuestra cultura hoy hay una idea de que ser amable significa nunca decirle a nadie que está equivocado, que ser tolerante significa aceptar todo sin cuestionar nada, que ser amoroso significa nunca confrontar. Pero eso no es amor. Eso es indiferencia disfrazada de amor. El amor verdadero se preocupa por la verdad. El amor verdadero no puede ver a alguien caminar hacia un precipicio sin advertirle. Pedro amaba tanto a la Iglesia, amaba tanto a las almas, que no podía quedarse callado cuando veía el pecado destruyendo vidas. Tenía que hablar, tenía que denunciar, tenía que llamar a la conversión. Y sí, que eso le costó. Lo hizo impopular, lo puso en peligro. Pero era lo correcto, era lo que el amor exigía. Y nosotros también enfrentamos esto. Hay momentos en que vemos a alguien que amamos destruyéndose con el pecado. Puede ser un familiar, un amigo, un hermano en la fe. Y tenemos miedo de decir algo porque no queremos ofender, no queremos perder la relación, no queremos parecer juzgadores. Pero Pedro nos enseña que el silencio cómplice no es caridad, que a veces el amor más grande es tener el valor de decir la verdad, aunque duela. Por supuesto, siempre con amor, con humildad, reconociendo que nosotros también somos pecadores. Pero decirla. San Pedro Damián también nos enseña sobre la importancia de la oración y la penitencia. Vivimos en una época que busca el placer inmediato, que huye del sufrimiento, que quiere todo fácil y cómodo. Y la idea de disciplinar el cuerpo, de negarse placeres, de hacer penitencia, suena casi medieval, anticuada, extrema. Pero déjame preguntarte algo. ¿Está funcionando? ¿Está funcionando esta búsqueda incesante del placer? ¿Somos más felices? ¿Tenemos más paz? ¿O más bien estamos más ansiosos, más vacíos, más perdidos? Porque la verdad es que el placer sin límites no nos llena, solo nos deja más hambrientos. Es como beber agua salada cuando tienes sed. Entre más bebes, más sed tienes. Pedro entendió algo profundo, que el cuerpo es un servidor maravilloso, pero un amo terrible, que si dejas que tus apetitos te controlen, terminas esclavizado. Pero si aprendes a dominar tus apetitos, a disciplinar tus deseos, entonces eres libre, libre para elegir el bien, libre para amar de verdad, libre para servir a Dios. Y la penitencia no es masoquismo, no es odio al cuerpo, es entrenamiento espiritual, es fortalecer la voluntad, es recordarle al cuerpo quién manda, es ofrecer pequeños sacrificios como actos de amor a Dios y de reparación por los pecados. Y cuando lo haces, descubres algo sorprendente. Descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes decir no a la tentación, que puedes vencer al pecado. Y esa sensación de victoria, de libertad, de dominio propio, es mucho más satisfactoria que cualquier placer pasajero. Pedro también nos enseña sobre la importancia de la Iglesia. En nuestra época hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero no necesito la Iglesia. Yo tengo mi espiritualidad personal. Y mira, entiendo por qué la gente dice eso. Porque la Iglesia está llena de pecadores, porque ha habido escándalos, porque a veces los católicos somos los peores testimonios del Evangelio. Pero Pedro vivió en una época donde la corrupción en la Iglesia era incluso peor que en cualquier escándalo moderno. Había obispos que compraban sus cargos, sacerdotes que vivían en pecado público, papas que eran indignos. Pedro vio todo eso, y sin embargo, nunca abandonó la Iglesia.
Nunca dijo, me voy a hacer mi propia religión. ¿Por qué? Porque entendía que la Iglesia no es nuestra, es de Cristo, y que Cristo ama a su Iglesia a pesar de todas sus imperfecciones. La Iglesia es como un hospital. Está llena de gente enferma porque ese es precisamente su propósito, sanar a los enfermos. Si la Iglesia estuviera llena solo de santos perfectos, tú y yo no tendríamos lugar en ella. Pero está llena de pecadores en proceso de conversión. Y eso es hermoso, porque significa que hay esperanza para todos. Lo que Pedro hizo no fue abandonar la Iglesia, fue luchar por reformarla, fue quedarse y trabajar desde dentro para que fuera más fiel a Cristo. Y eso es lo que todos estamos llamados a hacer. No criticar desde afuera, no abandonar el barco porque hay una tormenta, sino quedarnos, amar, servir y ser parte de la solución. Otra lección hermosa de la vida de Pedro es su amor a los pobres. Aunque él mismo vivía en pobreza voluntaria, siempre se preocupaba por los pobres que sufrían pobreza involuntaria, los que pasaban hambre, los que no tenían techo, los que eran explotados por los poderosos. Pedro usaba su voz, su influencia, su pluma, para defender a los indefensos. Escribió cartas a señores feudales, pidiéndoles que trataran con justicia a sus siervos. Escribió a los ricos exhortándolos a compartir sus bienes con los necesitados. Recordaba constantemente que el juicio de Dios será especialmente duro con los que tuvieron mucho y no ayudaron a los que tenían poco. Citaba las palabras de Cristo: tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y esto tiene que confrontarnos. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Compartimos lo que tenemos o lo acumulamos egoístamente? ¿Nos preocupamos por los que sufren o solo por nuestro propio bienestar? ¿Usamos nuestros recursos para ayudar o solo para consumir? Pedro nos recuerda que la fe sin obras es muerta, que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano necesitado que sí vemos. Hay también algo que me conmueve profundamente en la relación de Pedro con sus monjes. Cuando lees sus cartas a la comunidad de Fonte Avellana, sientes el amor, sientes la ternura, sientes el corazón de un padre. Pedro no era un líder distante y autoritario. Era un pastor que conocía a cada una de sus ovejas, que se preocupaba por cada uno, que celebraba sus victorias y sufría con sus caídas. Les escribía cartas cuando estaba lejos, preguntándoles cómo estaban, animándolos, aconsejándolos. Cuando alguno estaba enfermo, se preocupaba por él. Cuando alguno estaba desanimado, lo fortalecía. Cuando alguno caía en pecado, lo levantaba con misericordia. Era un líder que servía, que amaba, que daba la vida por los suyos. Y este es el modelo de liderazgo cristiano. No el que busca ser servido, sino el que sirve. No el que domina, sino el que da la vida. No el que busca su propia gloria, sino la gloria de Dios y el bien de los demás. Si estás en alguna posición de liderazgo, ya sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, Pedro te muestra cómo hacerlo, con amor, con humildad, con entrega. Pedro también tenía un sentido profundo de la importancia de la liturgia. Para él, la misa no era solo un ritual. Era el encuentro más íntimo con Cristo. Era el momento en que el cielo tocaba la tierra. Era el sacrificio del Calvario hecho presente. Y por eso ponía tanto cuidado en que la liturgia se celebrara con dignidad, con reverencia, con belleza. Se oponía a la prisa, a la superficialidad, al descuido en las cosas sagradas. Decía que la manera en que celebramos la liturgia
refleja lo que realmente creemos sobre Dios. Si creemos que estamos ante la presencia del Rey del universo, lo mostraremos en la manera en que celebramos. Si tratamos la misa como algo común, rutinario, aburrido, estamos diciendo que Dios es común, rutinario, aburrido. Y esto tiene que hacernos examinar nuestra propia actitud hacia la misa. ¿Vamos con el corazón dispuesto a adorar o solo por obligación? ¿Participamos activamente o estamos distraídos todo el tiempo? ¿Nos preparamos espiritualmente o llegamos corriendo en el último minuto? ¿Nos quedamos unos momentos después a dar gracias o salimos corriendo antes de que termine? Pedro nos recuerda que la misa es el tesoro más grande que tenemos, que ahí, en ese pedazo de pan, está Jesús. El mismo Jesús que caminó por Galilea, que multiplicó los panes, que sanó a los enfermos, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Y Él se nos da como alimento. Eso es asombroso. Eso es el milagro más grande. Y merece toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra adoración. Quiero también resaltar algo que Pedro entendía muy bien: la importancia de la palabra de Dios. Él era un estudioso incansable de las Escrituras. Las conocía de memoria. Las meditaba constantemente. Y cuando escribía, cuando predicaba, cuando aconsejaba, siempre basaba sus palabras en la Biblia. No hablaba de opiniones personales. No seguía la moda del momento. Predicaba la palabra de Dios en tiempo oportuno y en tiempo inoportuno, como dice San Pablo. Y esa palabra era su espada, su luz, su guía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú lees la Biblia, la meditas, dejas que te transforme, porque no podemos vivir la vida cristiana sin alimentarnos de la palabra de Dios. Es nuestro pan diario espiritual. Es el mapa para no perdernos. Es la luz para caminar en la oscuridad. Pedro dedicaba horas cada día a leer y meditar las Escrituras, y de esa fuente sacaba la sabiduría, el valor, la claridad para todo lo que tenía que hacer. Y déjame compartir contigo algo práctico. Si no tienes el hábito de leer la Biblia, empieza hoy. No hace falta que leas mucho. Empieza con el Evangelio del día, que puedes encontrar fácilmente en Internet o en aplicaciones católicas. Son solo unos pocos versículos. Léelos despacio. No te apures. Deja que las palabras penetren en tu corazón. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué quieres decirme hoy a través de estas palabras? Y escucha, y verás cómo Dios te habla. Verás cómo poco a poco tu vida empieza a cambiar. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre cumple su propósito. Hay algo más que quiero destacar de la vida de Pedro: su valentía. Pero no era una valentía imprudente. No era alguien que buscaba el conflicto por el conflicto. Era alguien que buscaba la verdad y estaba dispuesto a pagar el precio de defenderla. Y eso requiere un tipo especial de valor. Es fácil tener convicciones cuando no cuestan nada. Es fácil defender la verdad cuando todo el mundo está de acuerdo contigo. Lo difícil es mantenerse firme cuando estás solo, cuando todos te critican, cuando te amenazan, cuando te rechazan. Ahí es cuando se prueba el temple de un cristiano. Pedro pasó esa prueba una y otra vez. Se mantuvo firme aunque le costara amistades. Se mantuvo firme aunque le costara comodidad. Se mantuvo firme aunque le costara la vida. Porque había algo más importante que su comodidad, su popularidad, incluso su vida. Y era la verdad de Cristo. ¿Tú tienes ese valor? ¿O cambias tus convicciones según la compañía? ¿Defiendes tu fe cuando te critican o te quedas callado?
Vive según los valores del Evangelio, aunque el mundo te diga que eres anticuado, extremista, intolerante. Pedro te dice hoy, vale la pena. Vale la pena permanecer fiel a Cristo. Vale la pena pagar el precio, porque al final lo único que importa es oír a Jesús decir, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pedro también nos enseña sobre el valor de la comunidad. Aunque él buscaba el silencio y la soledad de su celda, sabía que no podía vivir su fe solo. Necesitaba a sus hermanos monjes. Necesitaba la vida comunitaria, porque el cristianismo no es un camino solitario, es un camino que se recorre junto con otros. En la comunidad aprendemos a amar de verdad, porque amar a la humanidad en abstracto es fácil. Lo difícil es amar al hermano concreto que te molesta, que te saca de quicio, que piensa diferente a ti. Pero es precisamente ahí, en ese roce diario con los demás, donde se pule nuestro carácter, donde las aristas de nuestro ego se van suavizando, donde aprendemos a morir a nosotros mismos. Pedro decía que la vida monástica era un martirio diario. No un martirio de sangre, sino un martirio de morir a la voluntad propia, de dejar el egoísmo, de preferir al otro. Y eso mismo se aplica a la vida familiar, a la vida en cualquier comunidad cristiana. Es un morir constante para que Cristo viva en nosotros. ¿Y cómo vives tú en tu familia? ¿Cómo te relacionas con tu comunidad parroquial? ¿Eres alguien que construye unidad o que siembra división? ¿Eres alguien que busca servir o que busca ser servido? ¿Eres alguien que perdona o que guarda rencores? Pedro nos desafía a vivir la caridad concreta, no la teórica. Hay un aspecto de la vida de Pedro que no puedo dejar de mencionar: su relación con el sufrimiento. Él sufrió desde niño y pudo haberse vuelto amargado. Pudo haber preguntado con resentimiento, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Pero no lo hizo. En lugar de eso, abrazó su sufrimiento. Lo unió al sufrimiento de Cristo y lo ofreció como sacrificio por la salvación de las almas. Entendió algo que San Pablo enseña: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué significa esto? No que el sufrimiento de Cristo fuera insuficiente para salvarnos, fue más que suficiente. Significa que Cristo, en su misericordia, nos invita a participar en su obra redentora. Nos invita a unir nuestros pequeños sufrimientos a su gran sacrificio. Y cuando lo hacemos, nuestro sufrimiento adquiere un valor infinito. Deja de ser algo sin sentido y se convierte en algo redentor. Esto es especialmente importante para los que están sufriendo ahora mismo. Tal vez estás pasando por una enfermedad. Tal vez has perdido a un ser querido. Tal vez estás en una situación económica difícil. Tal vez estás luchando con tentaciones, con depresión, con ansiedad. Y puede parecer que tu sufrimiento no tiene sentido, que es un desperdicio, que es pura crueldad. Pero Pedro te dice, no, ofrécelo. Une tu dolor al dolor de Cristo en la cruz. Dile, Señor, acepta este sufrimiento. Úsalo para salvar almas. Úsalo para consolar a otros que sufren. Úsalo para acercarme más a ti. Y verás cómo cambia todo. El dolor no desaparece mágicamente, pero adquiere sentido, y un dolor con sentido es soportable. Un dolor sin sentido es desesperante. Pedro vivió esto hasta el final. Su último viaje a Fonte Avellana fue un calvario físico, pero lo ofreció. Cada dolor, cada incomodidad, cada respiración difícil la ofrecía. Y por eso pudo morir en paz, porque sabía que nada se había desperdiciado, que cada gota de su sufrimiento había sido unida a la sangre de Cristo y tenía valor eterno.
Yo quiero también hablar sobre la humildad de Pedro. A pesar de todos sus logros, de toda su influencia, de todo su conocimiento, nunca perdió la humildad. Se seguía considerando el último, el menos digno, el que más necesitaba de la misericordia de Dios. Esto se ve claramente en cómo resistió los honores. No quería ser obispo, no quería ser cardenal, no quería los títulos, las vestiduras elegantes, el poder que venían con esos cargos. Solo aceptó por obediencia, y aún así, su corazón siempre anhelaba volver a la simplicidad de su celda monástica. Esto contrasta radicalmente con el mundo en que vivimos. Un mundo obsesionado con los títulos, con el estatus, con el reconocimiento, donde la gente hace cualquier cosa por un poco de fama, aunque sea fama de 15 minutos. Donde nos pasamos la vida construyendo nuestra marca personal, nuestra imagen, cuidando obsesivamente lo que otros piensan de nosotros. Pedro nos muestra otro camino, el camino de la humildad, el camino de buscar ser pequeños a los ojos del mundo para ser grandes a los ojos de Dios. Porque Jesús lo dijo claramente, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y también, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. La humildad no significa pensar mal de ti mismo, no significa negar tus talentos o tus virtudes, significa reconocer la verdad, que todo lo bueno que tienes es un regalo de Dios, que por ti mismo no eres nada, que cualquier logro es por su gracia, y por lo tanto, toda la gloria es para Él, no para ti. Cuando vives así, eres libre, libre de la necesidad de impresionar, libre de la ansiedad por lo que otros piensen, libre de la trampa de compararte constantemente con los demás, porque tu valor no depende de lo que logres o de lo que otros opinen. Tu valor está en ser hijo amado de Dios, y eso nadie te lo puede quitar. Hay algo más que me impacta de Pedro, su urgencia. Vivía cada día como si fuera el último. No posponía, no demoraba, no decía mañana. Si había algo que hacer, lo hacía. Si había algo que decir, lo decía. Si había alguien a quien ayudar, lo ayudaba. Ahora, esta urgencia no venía de ansiedad. Venía de claridad. Sabía que la vida es breve, que las oportunidades pasan, que las almas se pierden, que el tiempo es el regalo más valioso que tenemos, y no quería desperdiciarlo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos nosotros? ¿Cuántas horas perdidas en cosas que no importan, en entretenimiento sin sentido, en chismes, en redes sociales, en preocupaciones inútiles? Y mientras tanto, hay personas a nuestro alrededor que necesitan una palabra de ánimo, un gesto de amor, una oración. Hay pecados en nuestra vida que necesitan ser confesados. Hay virtudes que necesitan ser practicadas. Hay una vocación que necesita ser vivida. Pedro nos despierta de nuestra complacencia, nos sacude, nos dice, despierta, no tienes tiempo que perder. Cada día que pasa es un día menos. Cada oportunidad que dejas pasar puede no volver. Vive, ama, sirve, ora, ahora. Esto no significa vivir con ansiedad frenética. Significa vivir con propósito, con intencionalidad, sabiendo por qué estás aquí y para qué. Y entonces cada día, cada hora, cobra sentido, porque lo estás viviendo para lo que realmente importa. Pedro también nos enseña sobre el perdón. Aunque denunciaba el pecado con firmeza, le perdonaba al pecador con misericordia. Nunca guardó rencores, nunca se vengó. Cuando alguien lo atacaba, lo difamaba, lo amenazaba, él respondía con oración y bendición. Entendía lo que Jesús enseñó. Perdonen y serán perdonados. Con la medida que midan serán medidos. Y también, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará las suyas. El perdón no es opcional en la vida cristiana.
Es esencial, porque todos necesitamos ser perdonados por Dios. Y Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonamos. Si guardamos rencor, si alimentamos el resentimiento, si buscamos venganza, estamos bloqueando el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. Sé que perdonar es difícil, especialmente cuando el daño ha sido profundo, cuando te han traicionado o cuando te han lastimado de maneras que parecen imperdonables. Pero Pedro te dice, perdona de todas formas, no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre, porque el rencor es un veneno que tú tomas esperando que el otro muera. Pero el que está muriendo eres tú. Perdonar no significa olvidar, no significa que lo que pasó no importa, no significa que tienes que restaurar la confianza inmediatamente o volver a una relación que es tóxica. Perdonar significa soltar el deseo de venganza, soltar la amargura, entregarle a Dios el derecho de hacer justicia y dejar que Él sane tu corazón. Y cuando perdonas, sucede algo milagroso. Las cadenas que te ataban a esa persona, a ese evento, a ese dolor, se rompen. Eres libre. Y puedes avanzar. Puedes vivir en paz. Puedes amar de nuevo. Quiero hablar también sobre la vida de oración de Pedro. Para él, la oración no era solo un deber, era el oxígeno de su alma, era su vida. Oraba al despertar, oraba durante el día, oraba antes de dormir. Oraba con los salmos, con la liturgia de las horas, con meditaciones personales, con lágrimas, con cantos. Y su oración no era solo palabras, era escucha, era silencio ante Dios, era estar en su presencia sin hacer nada más que estar. Porque a veces la oración más profunda es el silencio amoroso. Como dos personas que se aman y no necesitan hablar para sentir la presencia del otro. Pedro enseñaba que la oración es una batalla, que el enemigo hará todo lo posible por distraerte, por convencerte de que no tienes tiempo, por llenarte de distracciones, por hacer que te aburras, pero que tienes que perseverar, tan que tienes que volver una y otra vez, aunque no sientas nada, aunque parezca que tus oraciones rebotan en el techo, porque Dios siempre escucha, siempre responde, a su tiempo, a su manera. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Oras solo cuando necesitas algo? ¿O tienes una relación constante con Dios? ¿Dedicas tiempo cada día a estar con Él? ¿O siempre estás demasiado ocupado? Déjame decirte algo. Si estás demasiado ocupado para orar, estás demasiado ocupado. Punto. Porque sin oración te estás secando espiritualmente. Sin oración te estás desconectando de la fuente de vida. Sin oración estás tratando de vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, y eso no funciona. Empieza poco a poco si es necesario. 5 minutos al despertar. 5 minutos antes de dormir. Pero empieza. Y verás cómo esos minutos se convierten en el tesoro de tu día, en el momento que más anhelas, porque estarás con aquel que te ama más que nadie en el universo. Hay una última cosa que quiero compartir contigo sobre Pedro, y es su alegría. Sí, alegría, porque aunque su vida fue dura, aunque luchó contra gigantes, aunque sufrió mucho, Pedro era un hombre alegre, porque su alegría no dependía de las circunstancias, dependía de su relación con Dios. San Pablo, escribiendo desde una prisión, dijo, «Alégrense siempre en el Señor. Otra vez lo digo, alégrense». ¿Cómo puede alguien estar alegre en una prisión? ¿Cómo puede alguien estar alegre en medio del sufrimiento? Porque la alegría cristiana no es la alegría superficial que el mundo ofrece. No es la alegría que depende de que todo salga bien, de que tengas dinero, de que estés sano, de que todos te quieran. La alegría cristiana es más profunda,
Oh, es la alegría de saber que eres amado, que eres hijo de Dios, que nada te puede separar del amor de Cristo, que aunque todo se derrumbe en esta tierra, tienes un hogar eterno en el cielo. Es la alegría de la esperanza, la certeza de que esta vida no es todo, que lo mejor está por venir, que el sufrimiento de ahora no es nada comparado con la gloria que será revelada. Pedro vivió con esa alegría, y esa alegría era contagiosa. Sus monjes lo amaban no solo por su sabiduría, sino por su alegría. La gente buscaba estar cerca de él porque irradiaba la paz y la alegría de Cristo. Y esa es la mejor apologética. La mejor manera de evangelizar no es con argumentos sofisticados, aunque los argumentos tienen su lugar. La mejor manera de evangelizar es con tu vida. Cuando la gente ve que eres diferente, que tienes algo que ellos no tienen, que en medio de los problemas tienes paz, que en medio del dolor tienes esperanza, que en medio de la oscuridad tienes luz. Entonces preguntan, ¿qué tienes tú? ¿De dónde viene esa paz? ¿De dónde viene esa alegría? Y ahí tienes la puerta abierta para compartir a Cristo. Hermano, hermana, hemos caminado juntos por la vida entera de San Pedro Damián. Hemos visto a un niño huérfano convertirse en gigante espiritual. Hemos visto a un esclavo maltratado convertirse en libertador de la Iglesia. Hemos visto a un hombre pobre convertirse en la voz más poderosa de su época. Hemos visto cómo Dios toma lo que el mundo desprecia y lo usa para su gloria. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta historia? Porque no te la conté solo para que la escuches y la olvides. Te la conté para que te transforme, para que te inspire, para que te desafíe, para que te lance a vivir tu fe con la misma pasión, con el mismo valor, con la misma entrega que Pedro. No te estoy pidiendo que te vayas a un monasterio, a menos que Dios te esté llamando a eso. Pero sí te estoy pidiendo que vivas tu vocación, sea cual sea, con radicalidad. Que no seas un cristiano tibio, mediocre, de los que van a misa por costumbre, pero cuya vida no refleja a Cristo. Sé fuego, sé sal, sé luz, como Pedro fue. Si estás en el pecado, hoy es el día de salir, no mañana. Hoy, ve a confesarte, reconcíliate con Dios, empieza de nuevo, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos, y no importa cuán lejos hayas llegado, siempre puedes volver. Si estás en el dolor, no lo desperdicies, ofrécelo. Únelo al sacrificio de Cristo. Pídele a Dios que lo use para salvar almas, y verás cómo tu sufrimiento adquiere sentido, o cómo en medio del dolor puedes encontrar paz. Si estás buscando sentido a tu vida, lo has encontrado. Tu vida tiene sentido cuando la vives para Dios, cuando la pones al servicio de los demás, cuando buscas la santidad, cuando vives para amar. Ahí está el sentido, ahí está la plenitud, ahí está la felicidad verdadera. Si tienes miedo, recuerda lo que Pedro aprendió. Con Dios no hay nada que temer. Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu defensor. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Así que sé valiente, di la verdad, vive tu fe, defiende lo que es correcto. No tengas miedo. Si te sientes solo, recuerda que nunca estás solo. Cristo prometió estar contigo hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo habita en ti. La Virgen María te cuida. Los ángeles te protegen. Los santos interceden por ti. Estás rodeado de un ejército celestial. Solo que no siempre los ves. Pero están ahí. Y si estás escuchando esto y no eres católico, o incluso si no eres cristiano, déjame decirte que esta historia también es para ti. Porque Dios te ama con un amor que no puedes imaginar, y te está llamando, te está buscando,
como el pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Tú eres esa oveja, y Él no descansará hasta encontrarte. No resistas más, no huyas más, déjate encontrar, déjate amar, abre tu corazón a Cristo, y verás cómo tu vida cambia, cómo todo adquiere sentido, cómo la paz que el mundo no puede dar llena tu alma. San Pedro Damián, desde el cielo, intercede por nosotros. Pídele que te ayude a tener su valentía, su pasión por la verdad, su amor a la Iglesia, su entrega a Cristo, su humildad, su caridad, su alegría. Y verás cómo Él, que luchó tanto en esta tierra, ahora desde el cielo sigue luchando por las almas, te toma de la mano y te guía. Quiero terminar con una oración, y te invito a que la reces conmigo, con el corazón abierto. San Pedro Damián, reformador valiente de la Iglesia, ruega por nosotros. Tú que conociste el dolor desde niño, intercede por todos los que sufren. Tú que fuiste rescatado de la esclavitud, libera a los que están esclavizados por el pecado. Tú que tuviste el valor de decir la verdad, aunque te costara todo, danos valentía para vivir nuestra fe sin compromisos. Tú que amaste a la Iglesia a pesar de todas sus imperfecciones, ayúdanos a amarla como Cristo la ama. Tú que viviste en humildad a pesar de tu grandeza, enséñanos a ser pequeños. Tú que ofreciste tu sufrimiento por las almas, ayúdanos a no desperdiciar nuestro dolor. Tú que moriste en paz después de una vida de lucha, acompáñanos en nuestra última hora. Y cuando dejemos esta tierra, llévanos ante el trono de Dios, donde tú ahora habitas en gloria eterna. Amén. Y tú, que has tenido la paciencia y la fe de escuchar esta historia hasta el final, eres una persona especial, porque en un mundo de distracciones constantes, de información superficial, de contenido vacío, tú dedicaste horas a conocer la vida de un santo, y eso habla de tu corazón, de tu búsqueda, de tu sed de Dios. No dejes que esta semilla caiga en tierra estéril, déjala germinar en tu vida. Lleva algo de lo que aprendiste hoy a tu vida diaria, aunque sea algo pequeño, un cambio, un compromiso, una conversión, y verás cómo Dios lo multiplica, cómo lo que parece una pequeña semilla se convierte en un árbol grande. Y por favor, te lo pido de corazón, comparte esta historia. Hay alguien en tu vida que necesita escucharla. Alguien que está pasando por un momento difícil. Alguien que ha perdido la esperanza. Alguien que necesita saber que Dios no lo ha abandonado. Comparte este video con esa persona. Puede ser el instrumento que Dios use para tocar su corazón. Y si quieres seguir conociendo historias de santos, de hombres y mujeres que vivieron el Evangelio hasta las últimas consecuencias, suscríbete a este canal. Cada día hay una nueva historia. Cada día hay un nuevo ejemplo. Cada día hay una nueva invitación a la santidad. Porque los santos no son personas diferentes a nosotros. Son personas que dijeron sí a Dios. Y tú también puedes decir sí. Déjame un comentario contándome qué aprendiste de San Pedro Damián, o comparte una oración que nazca de tu corazón. Porque me encanta leer sus comentarios. Me animan, me muestran que no estoy hablando al vacío, que estas historias están llegando a corazones, que Dios está obrando, y eso me llena de alegría. Que San Pedro Damián interceda por ti, que te proteja, que te guíe, que te dé su valentía, y que un día, cuando dejes esta tierra, puedas decir como San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que el Señor me dará. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te cuide, y que nunca olvides, eres amado, eres hijo de Dios,
y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo tienes que confiar, solo tienes que entregarte, solo tienes que seguirlo y verás maravillas. Que así sea. Amén.